El salón de baile de la mansión Duskhaven resplandecía bajo el brillo de 100 velas de cera cuando Lord Edmund Duskhaven tomó del brazo al duque de Chatsworth con una familiaridad que rayaba en la desesperación. Los invitados giraban en elegantes valses, ajenos a la conversación que estaba a punto de cambiar el destino de dos hermanas para siempre. «Su Excelencia», comenzó Edmund con la voz impregnada de whisky y urgencia, «permítame ser franco, mis finanzas, bueno, digamos que Cambridge ha sido generosa conmigo en oportunidades, pero cruel en sus cobros». Gideon Chatsworth, con sus 32 años, observó al hombre con la expresión impasible que había perfeccionado en años de negociaciones políticas. Su reputación lo precedía. El duque más rico de Inglaterra, propietario de 5 estados, consejero de la corona y, según los chismes londinenses, el soltero más codiciado y más inalcanzable del reino. «Lord Duskhaven», respondió Gideon con cortesía glacial, «aprecio su franqueza, aunque me pregunto a dónde nos lleva esta conversación en medio de su propio baile». Edmund se pasó la mano por el rostro, dejando entrever la tensión que ocultaba tras su sonrisa social. Las deudas de juego lo habían arruinado, y los acreedores comenzaban a tocar a su puerta con demandas que no podría satisfacer. Necesitaba una solución drástica, y el duque representaba exactamente eso. «Mire allá». Edmund señaló discretamente hacia el centro del salón, donde una joven de belleza excepcional cautivaba a cada hombre presente. «Mi hija mayor, Rosalind, 19 años, educada en el mejor internado de Londres, dotada con una belleza que ha sido comparada con las pinturas de los maestros italianos. Cabello dorado como el trigo en verano, ojos azules como el cielo de primavera, y una figura que haría suspirar a cualquier poeta». Gideon siguió la dirección indicada. Efectivamente, Rosalind Duskhaven era extraordinariamente hermosa. Se movía con la gracia estudiada de quien ha sido preparada toda su vida para brillar en sociedad. Su vestido de seda color marfil resaltaba cada curva perfecta, y su risa melodiosa flotaba por encima de la música como campanillas de cristal. 3 caballeros la rodeaban, compitiendo por su atención, mientras ella distribuía sonrisas calculadas con la precisión de un general distribuyendo recursos en el campo de batalla. «Es indudablemente hermosa», concedió Gideon sin emoción aparente. «Toma a la bonita». Edmund bajó la voz, su desesperación ahora completamente visible. «Cásate con Rosalind, y mis deudas se extinguen. Necesito 50.000 libras, Su Excelencia. A cambio, obtienes la esposa más envidiada de Inglaterra, una belleza sin igual que embellecerá tu brazo en cada evento social y te dará herederos dignos del ducado de Chatsworth». El duque permaneció en silencio, estudiando a Rosalind con la misma atención clínica con la que evaluaría un caballo de carreras. Era hermosa, sí, pero había algo en sus movimientos, en la forma calculadora en que media cada gesto, que le resultaba profundamente aburrido. Había conocido docenas de mujeres así en Londres, perfectas, pulidas, vacías. Entonces, su mirada se desvió. En el extremo opuesto del salón, casi oculta tras una columna de mármol, se encontraba otra joven. Vestía un traje de color gris pálido que parecía diseñado para hacerla invisible, y su postura sugería que precisamente eso era su intención. No bailaba, no sonreía a los caballeros. En cambio, sostenía un libro encuadernado en cuero marrón, y sus dedos pasaban las páginas con una concentración tan intensa que el baile entero podría haber desaparecido a su alrededor sin que lo notara. ¿Y ella?, preguntó Gideon de repente, señalando a la joven de gris. Edmund siguió la mirada del duque, y su rostro se contrajo en una mueca de disgusto apenas disimulado. «Ah, esa es Verity, mi hija menor. Tiene 23 años. ¿Por qué no está bailando?» «Porque nadie la invita», respondió Edmund con brutal honestidad. «Y cuando lo hacen por cortesía, ella encuentra alguna excusa para declinar. Prefiere sus libros a la compañía humana. Es peculiar». Gideon observó a Verity con renovado interés. Incluso a distancia, podía percibir que era diferente de su hermana en todos los sentidos. Donde Rosalind era luz dorada y risa fácil, Verity era sombra y silencio. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño simple, sin los elaborados rizos que adornaban la cabeza de Rosalind. Su rostro, parcialmente oculto por el ángulo en que sostenía el libro, mostraba una estructura ósea delicada, pero menos obviamente perfecta que la de su hermana.
¿Qué lee?, inquirió el duque. Edmund parpadeó desconcertado por la pregunta. «¿Perdón? El libro. ¿Qué lee tu hija? No tengo la menor idea. Siempre está leyendo algo. Filosofía, historia, poesía. Mi difunta esposa la animaba en esas excentricidades. Intenté corregirlo después de su muerte, pero Verity es terca». En ese momento, como si sintiera el peso de la conversación, Verity levantó la vista de su libro. Sus ojos, de un color avellana que capturaba la luz de las velas, se encontraron brevemente con los de Gideon a través del salón abarrotado. No fue un encuentro coqueto ni calculado, fue un choque accidental de miradas que duró apenas 3 segundos antes de que ella volviera rápidamente a su libro. Pero en esos 3 segundos, Gideon vio algo que no había visto en años de cortejo social: inteligencia genuina y quizás una chispa de desafío. «Entonces», insistió Edmund, malinterpretando el interés del duque, «¿qué dices? Rosalind sería la duquesa perfecta. Es dócil, hermosa, bien educada en las artes que importan: bordado, música, conversación ligera, todo lo que un hombre de tu posición podría desear». Gideon finalmente apartó la mirada de Verity y enfocó su atención en Edmund. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó las comisuras de su boca. Era una sonrisa que sus adversarios políticos habían aprendido a temer. «Tienes razón en una cosa, Lord Duskhaven», dijo con voz suave pero cargada de significado. «Necesitas 50.000 libras, y yo podría proporcionártelas a cambio de una alianza matrimonial con tu familia». Edmund exhaló con alivio visible, su cuerpo entero relajándose. «Excelente, Su Excelencia. Sabía que eras un hombre de buen juicio. Rosalind estará encantada. Organizaremos el anuncio para...». «Pero no me casaré con Rosalind», interrumpió Gideon, su voz cortante como un cuchillo. «Me casaré con Verity». El silencio que siguió fue tan profundo que Edmund tuvo que apoyarse contra la pared. Su rostro pasó del rosado del alivio al gris de la incredulidad. «¿Qué? No, no puedes estar hablando en serio. Verity ella es imposible. Nadie la quiere. Es demasiado intelectual, demasiado opinionada, demasiado rara. Rosalind es la belleza. Verity es la que nadie ve». «Precisamente», respondió Gideon, y esta vez su sonrisa se amplió ligeramente. «Veo lo que todos ignoran, y lo que veo me interesa considerablemente más que otra muñeca de porcelana bien entrenada. Pero, Su Excelencia, piense en su posición. Rosalind sería admirada en cada salón de Londres. Verity causaría escándalo. Se niega a usar los vestidos apropiados. Habla de temas inapropiados para una dama, y ha rechazado a cada pretendiente que le he presentado en los últimos 5 años. Entonces», dijo Gideon con calma absoluta, «supongo que tendrá que convencerla de aceptarme a mí. O puedes explicarles a tus acreedores por qué rechazaste mi oferta. La elección es tuya, Lord Duskhaven». Edmund miró al duque con horror creciente, luego a Verity, quien permanecía completamente ajena a la conversación que acababa de determinar su futuro, perdida en las páginas de su libro. Finalmente su mirada se posó en Rosalind, quien en ese momento giraba elegantemente en los brazos de un joven conde, su risa llenando el aire. «Esto es una locura», murmuró Edmund. «Llámalo como quieras», respondió Gideon, «pero esos son mis términos. 50.000 libras a cambio de la mano de Verity. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir. Ahora, si me disculpas, creo que voy a presentarme adecuadamente a mi futura esposa». Y sin esperar respuesta, el duque de Chatsworth atravesó el salón de baile con pasos decididos, dejando a Edmund Duskhaven paralizado por el shock, mientras cada cabeza se giraba para observar al soltero más codiciado de Inglaterra dirigirse no hacia la radiante Rosalind, sino hacia la hermana invisible que nadie veía, la que se escondía tras las columnas con un libro como escudo contra el mundo. Verity Duskhaven, completamente absorta en un tratado de filosofía griega, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Verity Duskhaven había perfeccionado el arte de la invisibilidad durante años de práctica deliberada. En un mundo que valoraba la belleza superficial y la conversación vacía, había aprendido que los libros ofrecían mejor compañía que la mayoría de las personas. El tratado de Platón que sostenía entre sus manos era infinitamente más interesante que cualquier conversación sobre el clima o los últimos chismes de la alta sociedad londinense. Por eso,
Cuando una sombra cayó sobre las páginas que leía, su primer instinto fue ignorarla completamente. Los invitados ocasionalmente pasaban cerca de su refugio tras la columna, pero generalmente la dejaban en paz una vez que notaban su absoluta falta de interés en socializar. «Disculpe la interrupción», dijo una voz masculina, profunda y cultivada, con un timbre que sugería autoridad natural, «pero me preguntaba si podría recomendarme ese libro. Parece absorberla por completo». Verity levantó la vista lentamente, preparada para ofrecer una respuesta cortés pero desalentadora, que enviara al intruso en busca de compañía más receptiva. Las palabras murieron en sus labios, cuando sus ojos encontraron al hombre que se había detenido frente a ella. Era extraordinariamente apuesto, aunque no de la manera obvia y llamativa que caracterizaba a los dandis que frecuentaban los salones de baile. Alto, con hombros anchos que llenaban perfectamente su chaqueta de corte impecable, poseía rasgos cincelados que podrían haber pertenecido a una estatua romana. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con elegancia sin esfuerzo, y sus ojos grises la observaban con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. «Es Platón», respondió Verity finalmente, encontrando su voz. «La República no es exactamente lectura ligera para un baile, lo cual es precisamente por qué lo elegí». Una sonrisa tocó los labios del hombre, transformando su rostro severo en algo casi cálido. Una táctica inteligente. Nada aleja más efectivamente a los pretendientes aburridos que la filosofía griega antigua. Aunque debo admitir que el método parece funcionar demasiado bien. No he visto a nadie acercarse a usted en toda la noche. Ese era exactamente el objetivo. Verity cerró el libro manteniendo un dedo entre las páginas para no perder su lugar. «¿Y usted es Gideon Chatsworth, duque de Chatsworth?», respondió él, inclinándose ligeramente. «Y usted debe ser Verity Duskhaven». El nombre cayó sobre ella como agua helada. El duque de Chatsworth. Había escuchado historias sobre él, por supuesto. Era imposible moverse en círculos sociales, incluso periféricamente como ella lo hacía, sin conocer la reputación del duque más rico y poderoso de Inglaterra. Se decía que era brillante, despiadado en los negocios y completamente inmune al encanto femenino. Docenas de madres ambiciosas habían lanzado a sus hijas en su dirección durante años, solo para verlo pasar de largo, sin siquiera una mirada de interés. «Su excelencia». Verity se puso de pie rápidamente, recordando sus modales a pesar de su sorpresa. «Es un honor». «El honor es mío». Gideon la estudió con una atención que la hizo sentir simultáneamente incómoda y curiosamente halagada. «Su padre me ha hablado de usted». Verity sintió que su estómago se hundía. Podía imaginar perfectamente qué había dicho su padre. Edmund Duskhaven nunca había ocultado su decepción en su hija menor. Donde Rosalind era todo lo que un padre podía desear en la Inglaterra del siglo XIX, Verity era una colección de defectos sociales. Demasiado inteligente, demasiado franca, demasiado interesada en libros y demasiado poco interesada en atrapar un marido. «Estoy segura de que fue una conversación fascinante», respondió ella con sequedad. «Mi padre tiene opiniones muy definidas sobre mis numerosos fracasos como hija presentable en sociedad». «Al contrario», dijo Gideon, y su tono sugería genuina honestidad. «Su padre me dio exactamente la información que necesitaba para tomar una decisión importante». «¿Y qué decisión sería esa?» «La decisión de solicitar su mano en matrimonio». El libro se deslizó de las manos de Verity y cayó al suelo de mármol con un ruido sordo que pareció resonar a través del salón. Varios invitados giraron sus cabezas hacia el sonido, pero Verity apenas lo notó. Estaba demasiado ocupada tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. «¿Qué?», logró articular finalmente. Su voz apenas un susurro. «He venido esta noche con la intención de encontrar una esposa», explicó Gideon con la misma calma con la que podría discutir el clima. «Su padre me ofreció a su hermana Rosalind. Ella es indudablemente hermosa, pero no me interesa en absoluto. Usted, sin embargo, me resulta fascinante». Verity sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto tenía que ser algún tipo de broma cruel, quizás una apuesta entre caballeros aburridos. No había otra explicación lógica para que el soltero más codiciado de Inglaterra, un hombre que podría elegir literalmente a cualquier mujer del reino, estuviera declarando su intención de casarse con la hermana rara e invisible que nadie quería. «Esto es ridículo»,
dijo ella bruscamente, su shock transformándose en indignación. No sé qué tipo de juego está jugando Su Excelencia, pero le aseguro que no encuentro ningún humor en él. No es un juego. Gideon se agachó para recoger el libro caído, sus movimientos elegantes y deliberados. Hablo completamente en serio. Su padre tiene deudas considerables. Yo tengo los medios para resolverlas. A cambio, deseo una esposa. No una muñeca decorativa para exhibir en eventos sociales, sino alguien con quien pueda mantener una conversación inteligente. Alguien que lea a Platón en bailes, porque prefiere la filosofía a la charla vacía. Verity lo miró fijamente, buscando algún signo de engaño en su rostro. Lo que encontró fue algo mucho más desconcertante: sinceridad absoluta. Este hombre hablaba completamente en serio. No me conoce en absoluto, protestó ella. ¿Cómo puede proponer matrimonio a alguien con quien nunca ha hablado antes de esta noche? Conozco lo suficiente, respondió Gideon, devolviéndole el libro. Sé que es inteligente, que valora el conocimiento sobre la apariencia superficial y que tiene el coraje de ser exactamente quien es en un mundo que le exige ser alguien diferente. Esas cualidades me interesan mucho más que un rostro bonito o modales impecables. Pero esto es absurdo. Verity sintió que su voz subía de tono. El matrimonio es una institución seria. No puede basarse en una conversación de 5 minutos en un baile. Tiene razón, concedió Gideon. Por eso propongo que pasemos tiempo juntos antes de formalizar el compromiso. Permítame cortejarla adecuadamente. Si al final de ese periodo aún me encuentra completamente inaceptable, respetaré su decisión. ¿Y mi padre? ¿Él ha acordado esto? La expresión de Gideon se endureció ligeramente. Su padre tiene pocas opciones en este momento. Sus acreedores no esperarán mucho más tiempo. Le he ofrecido 50,000 libras a cambio de su mano. Él aceptará, porque debe hacerlo. La cruda verdad de sus palabras golpeó a Verity como un puñetazo físico. Por supuesto, esto no tenía nada que ver con ella como persona. Era una transacción comercial, como comprar ganado o negociar tierras. Su padre la estaba vendiendo al mejor postor para salvar su propia piel de las consecuencias de años de juegos de azar irresponsables. Entiendo, dijo ella fríamente, levantando su barbilla con orgullo. Soy parte de un trato financiero. ¡Qué romántico! No pretendo que sea romántico, respondió Gideon con brutal honestidad. Pretendo que sea mutuamente beneficioso. Usted gana seguridad financiera, una posición respetada en la sociedad y la libertad de perseguir sus intereses intelectuales sin las restricciones que su padre evidentemente le impone. Yo gano una compañera que puede sostener una conversación inteligente y que no me aburrirá hasta la muerte con charlas sobre moda y chismes. ¡Qué oferta tan tentadora! El sarcasmo goteaba de cada palabra de Verity. ¿Cómo podría cualquier mujer resistirse a una propuesta tan apasionada? Por primera vez desde que comenzó la conversación, Gideon pareció genuinamente sorprendido. Luego, para completo asombro de Verity, se rió. No fue una risa condescendiente o burlona, sino genuina, cálida, y transformó completamente su rostro severo. «Tiene razón», admitió él. «Eso fue terriblemente poco galante de mi parte. Permítame intentarlo nuevamente». Antes de que Verity pudiera protestar, Gideon tomó su mano libre. Su toque era cálido a través del delgado guante de seda que ella usaba, y envió una corriente extraña y perturbadora subiendo por su brazo. «Señorita Duskhaven», dijo él, su voz bajando a un tono más íntimo, «desde el momento en que la vi esta noche, escondida del mundo con su libro, supe que era diferente de cualquier mujer que hubiera conocido. No busco perfección. No busco una esposa que me idolatre o que se defina completamente por mi posición. Busco una igual, alguien que me desafíe, que me haga pensar, que traiga algo más a mi vida que simplemente decoración. Creo que usted podría ser esa persona». Verity sintió que su resolución de permanecer fría y distante comenzaba a debilitarse. Había algo en la forma en que la miraba, como si realmente la viera como persona y no simplemente como una mercancía o un problema a resolver, que tocaba algo profundo dentro de ella que había estado dormido durante años. «No me conoce», repitió ella, pero esta vez su voz sonó menos segura. «Podría ser horrible. Podría ser egoísta, cruel, completamente imposible de vivir con ella. Podría», acordó Gideon, «pero no lo creo. Alguien que lee filosofía por placer y que prefiere los libros a la adulación social generalmente posee profundidad de carácter. Estoy dispuesto a apostar mi futuro en esa suposición». «Está loco»,
murmuró Verity, aunque sin verdadera convicción. Posiblemente, Gideon sonrió. Pero la locura a veces es lo único que vale la pena en este mundo excesivamente cuerdo y aburrido. Entonces, señorita Duskhaven, ¿me permitirá cortejarse adecuadamente? ¿Me dará la oportunidad de probar que podríamos formar una alianza que beneficie a ambos? Verity miró los ojos grises que la estudiaban con tanta intensidad. Sabía que debería rechazarlo inmediatamente. Esta situación completa era absurda, impráctica, y probablemente terminaría en desastre. Pero había algo tentador en la propuesta. Había pasado años sintiéndose invisible, no deseada, como si su inteligencia y sus intereses fueran defectos que debía ocultar o superar. Y aquí estaba un hombre, el hombre más poderoso que probablemente conocería jamás, diciéndole que esas mismas cualidades eran exactamente lo que la hacía deseable. Una temporada de cortejo, dijo ella finalmente. 3 meses. Si al final de ese tiempo decidimos que esto no funcionará, el compromiso se rompe sin consecuencias sociales para ninguno de los dos. Acordado. Gideon extendió su mano. ¿Tenemos un trato, señorita Duskhaven? Verity miró la mano extendida durante un largo momento. Podía escuchar la música del baile continuando a su alrededor, ver a los invitados girando en sus danzas elaboradas, completamente ajenos a la conversación que estaba teniendo lugar en este rincón discreto del salón. En algún lugar entre esa multitud, su hermana Rosalind brillaba como siempre, atrayendo admiración sin esfuerzo, mientras que su padre probablemente bebía para calmar sus nervios sobre las deudas que amenazaban con destruir a la familia. Y ella, Verity, la hija invisible que nadie quería, estaba siendo cortejada por un duque. El mundo se había vuelto completamente loco. Pero quizás, solo quizás, esa locura era exactamente lo que necesitaba. Verity extendió su mano y la colocó en la de Gideon. «Tenemos un trato, Su Excelencia». Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, sellando un acuerdo que cambiaría ambas vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre Cambridge, pero dentro de la mansión Duskhaven, la atmósfera era cualquier cosa menos tranquila. Verity despertó con el sonido de voces elevadas que ascendían desde el comedor, una sinfonía discordante de indignación que la sacó abruptamente de un sueño inquieto, lleno de ojos grises y promesas imposibles. Se vistió rápidamente, eligiendo un vestido sencillo de color verde musgo, que sabía que su padre desaprobaba por ser demasiado simple, y bajó las escaleras con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Parte de ella esperaba descubrir que la noche anterior había sido un sueño extraño inducido por demasiada lectura filosófica, pero los gritos que provenían del comedor eran demasiado reales, demasiado viscerales para ser productos de su imaginación. Cuando empujó la puerta del comedor, la escena que encontró confirmó sus peores temores. Su padre estaba de pie junto a la ventana, su rostro del color de la remolacha, con una copa de brandy en la mano, a pesar de que apenas pasaban de las 9 de la mañana. Rosalind ocupaba su lugar habitual en la mesa, pero su belleza perfecta estaba arruinada por lágrimas de furia que corrían libremente por sus mejillas, destruyendo el maquillaje cuidadosamente aplicado. La señora Pemberton, la tía viuda que había servido como chaperona desde la muerte de su madre, se abanicaba vigorosamente mientras murmuraba oraciones en voz baja. «Aquí está ella», anunció Edmund con voz temblorosa de ira cuando Verity entró. «La causa de toda esta catástrofe». «Buenos días para ti también, padre», respondió Verity con calma, dirigiéndose a la mesa para servirse té. «Veo que las noticias de anoche se han difundido». «¿Noticias?» Rosalind se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. «¿Lo llamas noticias? Me has robado mi futuro. El duque de Chatsworth era mío por derecho. Yo soy la hermosa. Yo soy la que fue presentada en sociedad adecuadamente. Yo soy la que ha pasado años perfeccionando cada habilidad necesaria para ser una duquesa». Verity vertió su té con mano firme, negándose a permitir que el ataque verbal de su hermana la afectara visiblemente. «No te robé nada, Rosalind. El duque nunca fue tuyo. De hecho, según tengo entendido, padre intentó ofrecerte a él como si fueras un caballo de carreras en subasta, y el duque declinó educadamente. Porque tú lo hechizaste de alguna manera», chilló Rosalind, su voz subiendo a un tono que hacía que los cristales de la araña temblaran. «No hay otra explicación. Usaste algún truco, alguna manipulación. No hay manera de que un hombre como él te eligiera sobre mí de forma natural». Las palabras cortaron más profundo de lo que Verity quería admitir. Durante toda su vida,
Había vivido bajo la sombra de la belleza de Rosalind. Había escuchado comparaciones interminables que siempre la dejaban en segundo lugar. La hija bonita y la hija inteligente, la favorita y la olvidada. Y ahora, cuando finalmente algo la elegía a ella primero, su hermana no podía siquiera concebir que fuera por mérito propio. Quizás, dijo Verity con voz peligrosamente tranquila, el duque de Chatsworth valora cualidades que van más allá de un rostro bonito. Quizás buscaba algo más sustancial que una sonrisa ensayada y conversación vacía sobre el clima. Rosalind jadeó como si hubiera sido abofeteada físicamente. Incluso Edmund pareció sorprendido por la franqueza de su hija menor. La señora Pemberton dejó de abanicarse, sus ojos moviéndose nerviosamente entre las dos hermanas. «¿Cómo te atreves?», susurró Rosalind. «Siempre has sido celosa de mí. Desde que éramos niñas has resentido cada elogio, cada admirador, cada momento de atención que recibí. Y ahora, finalmente encontraste una manera de arruinarme. No seas dramática». Verity tomó un sorbo de su té. «Tu vida no está arruinada. Todavía eres hermosa, todavía tienes docenas de pretendientes. Encontrarás un marido sin ningún problema. Pero no será el duque más rico de Inglaterra», gritó Rosalind. «¿Tienes idea de lo que significa ser duquesa de Chatsworth? El poder, la influencia, la posición social. Y tú, que nunca has querido nada de esto, que te has burlado de la sociedad durante años, simplemente lo tomas como si no significara nada». «Tiene razón en algo», interrumpió Edmund, su voz ronca. «No mereces esto, Verity. Has pasado años rechazando pretendientes, despreciando las normas sociales, avergonzando a esta familia con tu comportamiento poco femenino. Y ahora, cuando finalmente tenemos la oportunidad de salvarnos de la ruina financiera, lo haces de la manera más escandalosa posible». Verity dejó su taza de té con más fuerza de la necesaria, el sonido resonando en el comedor tenso. «¿Escandalosa? Padre, déjame asegurarme de entender correctamente. Intentaste vender a Rosalind al mejor postor para cubrir tus deudas de juego. Cuando el comprador eligió un producto diferente, ¿de repente el escándalo es culpa mía? No hables así». Edmund golpeó su puño contra la repisa de la ventana. «Estaba asegurando el futuro de esta familia. Las alianzas matrimoniales se han hecho de esta manera durante siglos. No hay nada vergonzoso en ello, excepto la parte donde nos tratas como mercancía», respondió Verity, «y la parte donde tus hábitos de juego irresponsables nos pusieron en esta posición en primer lugar». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Edmund miraba a su hija menor como si nunca la hubiera visto realmente antes. En cierto modo, probablemente nunca lo había hecho. Verity siempre había sido tranquila, obediente en la superficie, manteniendo sus verdaderas opiniones guardadas detrás de libros y silencio educado. Pero algo había cambiado la noche anterior. Gideon Chatsworth había visto valor en ella. Había reconocido su inteligencia como un activo en lugar de un defecto, y esa validación había despertado algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. «Eres una desagradecida», dijo Edmund finalmente, su voz temblorosa. «Te he dado un techo, comida, educación, y así es como me lo agradeces, con insolencia y falta de respeto». «Me diste esas cosas porque la ley te obliga a hacerlo», respondió Verity, «no porque me amaras o valoraras». «Madre me amaba. Ella entendía que había diferentes maneras de ser valiosa en este mundo, pero cuando ella murió, dejaste muy claro que yo era una decepción, que cada libro que leía, cada pregunta que hacía, cada momento que pasaba pensando en lugar de primping, era una falla de carácter. Tu madre te malcrió». Edmund escupió las palabras. «Te llenó la cabeza de ideas ridículas sobre que las mujeres podían ser eruditas, sobre que tu inteligencia importaba. Mira a dónde te llevó eso. 23 años y sin perspectivas de matrimonio, hasta que un duque con gustos peculiares decidió que eras una curiosidad interesante. Las palabras fueron diseñadas para herir, y lo hicieron, pero Verity se negó a darle a su padre la satisfacción de ver cuánto. En cambio, se puso de pie con dignidad, alisando su vestido con manos que solo temblaban ligeramente. «El duque de Chatsworth llegará a las 2 de la tarde para discutir los términos del compromiso», dijo ella con voz firme. «Sugiero que todos nos comportemos con la civilidad que se espera de nuestra posición. Rosalind, siento genuinamente si esto te causa dolor. No fue mi intención herirte, pero tampoco voy a disculparme por ser elegida».
Nunca te perdonaré por esto, susurró Rosalind, sus ojos azules brillando con lágrimas y algo más oscuro. Nunca. Verity asintió lentamente, aceptando la declaración de guerra de su hermana. Lo entiendo, y lo lamento, pero mi decisión está tomada. Salió del comedor con la cabeza en alto, pero tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, se apoyó contra la pared del pasillo, su cuerpo temblando con la liberación de adrenalina. Las palabras de su padre resonaban en su mente, mezclándose con los gritos de Rosalind y sus propias dudas susurrantes. ¿Había hecho lo correcto al aceptar el cortejo de Gideon? ¿O había cometido el error más grande de su vida, dejándose seducir por la idea de ser vista, valorada, elegida, solo para descubrir que era simplemente otra transacción para un hombre que veía el matrimonio como una negociación comercial? Señorita Verity, una voz suave la sobresaltó. La señora Pemberton había salido del comedor, su rostro arrugado marcado por preocupación genuina. A pesar de ser empleada de Edmund, la anciana siempre había mostrado un afecto particular por la hija menor, quizás porque veía algo de su propio pasado en los ojos inteligentes de Verity. ¿Está bien, querida niña?, preguntó la anciana, tomando la mano de Verity entre las suyas. Honestamente no lo sé, admitió Verity. Todo esto parece surreal. Ayer era invisible. Hoy soy prometida de un duque. No sé qué pensar ni qué sentir. Conozco la reputación del duque de Chatsworth, dijo la señora Pemberton pensativamente. Es conocido por ser brillante, justo en sus tratos, aunque despiadado con aquellos que intentan engañarlo. Pero nunca he escuchado que sea cruel con los vulnerables o que abuse de su poder. Si lo eligió a usted sobre su hermana, debe haber visto algo especial, o simplemente quería demostrar que podía, respondió Verity con amargura. Tal vez soy solo una declaración, una forma de mostrar que es tan poderoso que puede elegir a la hermana no deseada y convertirla en duquesa simplemente porque puede. O tal vez, la señora Pemberton apretó su mano, simplemente reconoció el valor cuando lo vio. No todos los hombres son ciegos a la inteligencia, querida. Algunos incluso la prefieren a la belleza vacía. Verity quería creer eso. Desesperadamente, quería creer que la elección de Gideon había sido genuina, que su interés en ella era real, y no simplemente una excentricidad temporal o un capricho de hombre aburrido. Pero años de ser ignorada, de sentirse invisible e inadecuada, no se borraban con una sola conversación, por encantadora que hubiera sido. ¿Qué hago ahora?, preguntó ella en voz baja. Ahora, respondió la señora Pemberton con una sonrisa pequeña, se prepara para recibir a su pretendiente. Se viste con su mejor vestido, levanta la cabeza en alto y le muestra al duque de Chatsworth exactamente por qué fue lo suficientemente inteligente como para elegirla. Y si su padre o su hermana tienen algo más que decir al respecto, bueno, pronto será una duquesa. Tendrán que aprender a tragarse sus opiniones. A pesar de todo, Verity se encontró sonriendo. ¿Sabes? Nunca había pensado en ese aspecto particular. Rosalind tendrá que hacerme reverencia en eventos sociales. Padre tendrá que pedir mi permiso para usar el apellido ducal en asuntos de negocios. Exactamente. La señora Pemberton le guiñó un ojo. La venganza es un plato que se sirve mejor con un título aristocrático y una fortuna considerable. Verity rió, el sonido sorprendiéndola a ella misma. Quizás todo estaría bien después de todo. O quizás estaba a punto de cometer el error más espectacular de su vida, pero de cualquier manera sería su elección, su error, su futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, Verity Duskhaven sintió algo parecido a la esperanza. A las 2 en punto exactamente, el carruaje del duque de Chatsworth se detuvo frente a la mansión Duskhaven. Verity lo observó desde la ventana de su habitación, su corazón latiendo con anticipación nerviosa. El mundo había cambiado durante la noche. Y aunque no sabía si ese cambio sería para mejor o peor, al menos sería diferente. Y a veces, diferente era suficiente. El carruaje negro con el escudo de armas de Chatsworth, brillando en dorado, se detuvo frente a la mansión Duskhaven con una precisión que reflejaba la personalidad de su dueño. Verity observaba desde la ventana de la sala de estar, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Había pasado las últimas horas preparándose para este encuentro, cambiando de vestido 3 veces antes de decidirse por uno de color azul oscuro
que la señora Pemberton había insistido en que resaltaba sus ojos. Gideon descendió del carruaje con la elegancia natural de quien ha nacido en el privilegio. Llevaba un traje impecable de color gris carbón que enfatizaba sus hombros anchos y su porte aristocrático. Pero lo que capturó la atención de Verity no fue su apariencia física, sino la expresión de su rostro. Había algo diferente en él bajo la luz del día, una intensidad en sus ojos grises que la hacía sentir como si pudiera ver directamente a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas. «Ha llegado», anunció la señora Pemberton innecesariamente. «¿Está lista, querida?» «No», respondió Verity honestamente, «pero supongo que eso no importa realmente». Edmund ya estaba en el vestíbulo, ajustándose nerviosamente la corbata. Había moderado su consumo de alcohol desde la mañana, pero sus ojos aún estaban inyectados en sangre y su mano temblaba ligeramente cuando abrió la puerta para recibir al duque. Rosalind había elegido refugiarse en su habitación, negándose a participar en lo que ella había llamado dramáticamente la farsa de su propia destrucción. «Su Excelencia». Edmund se inclinó profundamente. «Bienvenido a nuestra humilde casa. Por favor, pase». Gideon entró con pasos medidos, sus ojos recorriendo el vestíbulo con la evaluación rápida de alguien acostumbrado a calcular el valor de las cosas al instante. Verity sabía lo que estaba viendo. Una mansión que alguna vez había sido magnífica, pero que ahora mostraba signos de negligencia financiera. Las cortinas estaban desgastadas en los bordes, la pintura en las paredes necesitaba renovación, y varios espacios en las paredes marcaban donde pinturas valiosas habían sido vendidas discretamente para cubrir deudas. «Lord Duskhaven». Gideon asintió cortésmente. «Gracias por recibirme. Espero que mi visita no cause inconvenientes». «Ninguno en absoluto». Edmund se frotó las manos nerviosamente. «Verity está esperando en la sala de estar. He pensado que podrían tener una conversación privada mientras discuto los términos financieros con mi abogado y el suyo». «Realmente», dijo Gideon con voz suave pero cargada de significado, «preferiría que la señorita Duskhaven estuviera presente durante esas discusiones. Después de todo, el acuerdo la concierne directamente». Edmund parpadeó con sorpresa. «Pero, Su Excelencia, ciertamente las damas no necesitan preocuparse por los detalles sórdidos de contratos y finanzas. Estas son discusiones entre caballeros. La señorita Duskhaven no es cualquier dama», respondió Gideon firmemente. «Es la mujer que estoy considerando como mi futura esposa. Tiene derecho a conocer exactamente qué términos se están negociando en su nombre. De hecho, insisto en ello». Verity, que había estado escuchando desde la puerta de la sala de estar, sintió algo cálido expandirse en su pecho. En una era donde las mujeres eran rutinariamente excluidas de decisiones que determinaban sus propios futuros, Gideon estaba insistiendo en su participación. Era un gesto pequeño, quizás, pero significativo. «Estoy aquí», anunció ella entrando al vestíbulo, «y aprecio la consideración del duque. Me gustaría estar presente durante las negociaciones». Los ojos de Gideon encontraron los suyos, y una sonrisa pequeña tocó sus labios. «Señorita Duskhaven», se inclinó sobre su mano. «Está encantadora esta tarde». «Gracias, Su Excelencia», respondió ella, consciente del calor que su toque enviaba a través de su guante, «aunque sospecho que los halagos son solo un preludio a conversaciones más serias». «Siempre tan directa», dijo Gideon con lo que podría haber sido aprobación. «Es una cualidad refrescante». «Sí, tenemos asuntos serios que discutir. ¿Podemos proceder?» Los siguientes 90 minutos fueron una revelación para Verity. Se sentaron en la biblioteca de su padre, rodeados por libros que Edmund nunca había leído, mientras los abogados presentaban documentos y discutían términos que determinarían el curso de su vida. Gideon había traído a su propio abogado, un hombre de edad avanzada llamado señor Thornbury, que trataba al duque con respeto evidente y deferencia ganada. «El acuerdo es simple», explicó el señor Thornbury. «El duque de Chatsworth pagará 50,000 libras a Lord Duskhaven inmediatamente después de la firma del contrato matrimonial. A cambio, la señorita Verity Duskhaven se casará con el duque dentro de 3 meses. «3 meses», interrumpió Verity. «Esa es la duración del período de cortejo que acordamos anoche». «Correcto», confirmó Gideon. «He incluido una cláusula que permite la disolución del compromiso sin penalización financiera si cualquiera de las partes encuentra el arreglo insatisfactorio antes de la boda».
Sin embargo, el pago a su padre no será reembolsable. Edmund se movió incómodo en su silla. Su excelencia, seguramente eso es innecesario. Estoy seguro de que Verity no tendrá objeciones al matrimonio. No está preguntando si tengo objeciones, dijo Verity bruscamente. Está asegurándose de que no pueda. Precisamente. Gideon la miró con aprobación. Su padre recibirá el dinero independientemente del resultado. Eso elimina cualquier presión financiera que pudiera ejercer sobre usted para proceder con un matrimonio que no desea. La decisión será únicamente suya. Verity estudió al hombre sentado frente a ella con nueva comprensión. Este no era un capricho de aristócrata aburrido. Gideon había estructurado el acuerdo específicamente para protegerla, para asegurar que tuviera verdadera elección en un sistema diseñado para negarle exactamente eso. ¿Por qué?, preguntó ella suavemente. ¿Por qué darme esa opción? Podría simplemente rechazarlo al final y usted habría perdido 50,000 libras sin nada a cambio. ¿Podría?, acordó Gideon, pero estoy apostando a que no lo hará. Y si lo hace, bueno, entonces claramente no éramos adecuados el uno para el otro. Y 50,000 libras es un precio pequeño a pagar por evitar un matrimonio miserable. 50,000 libras no es un precio pequeño para nadie, protestó Verity. Gideon se encogió de hombros elegantemente. Lo es para mí. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Lo que no puedo comprar es una compañera que me elija libremente, sin coerción, sin desesperación, simplemente porque ve valor en lo que puedo ofrecerle más allá de la seguridad financiera. ¿Y qué es lo que puede ofrecerme más allá de eso?, preguntó Verity, consciente de que su padre y los abogados los observaban con fascinación apenas disimulada. Gideon se inclinó hacia adelante, sus ojos sosteniendo los de ella con intensidad ardiente. Libertad. Libertad para leer lo que quiera, estudiar lo que le interese, expresar opiniones que las damas supuestamente no deberían tener. Libertad de las expectativas sofocantes de la sociedad, que insiste en que debe ser decorativa, pero nunca sustancial. Libertad de un padre que ve su inteligencia como defecto en lugar de regalo. Y más allá de eso, le ofrezco una asociación. No busco una esposa que me obedezca ciegamente. Busco una igual que pueda desafiarme, debatir conmigo, ayudarme a ver el mundo desde perspectivas que nunca consideraría solo. El silencio que siguió fue profundo. Edmund parecía completamente desconcertado por la conversación, claramente incapaz de comprender por qué alguien valoraría tales cosas en una esposa. Pero Verity entendía. Por primera vez en su vida, alguien estaba ofreciéndole exactamente lo que había deseado secretamente, pero nunca se había atrevido a pedir en voz alta. «Tiene 3 meses para conocerme», continuó Gideon, «para decidir si puedo cumplir esas promesas, para determinar si puedo ser el tipo de marido que merece. No le pido fe ciega. Le pido una oportunidad justa para probar mi valor». «¿Y si al final de 3 meses decido que no puedo casarme contigo?», preguntó Verity, necesitando escuchar la confirmación una vez más. «Entonces nos separamos como amigos, esperemos, y usted será libre de buscar su propio camino en la vida, con la seguridad de que su padre no puede venderla a otro postor. Las 50,000 libras cubrirán sus deudas y dejarán suficiente para proporcionarle una dote modesta si elige casarse con otra persona». Era, Verity se dio cuenta, el arreglo más generoso que cualquier mujer en su posición podría esperar. Gideon no estaba simplemente comprándola. Estaba invirtiendo en la posibilidad de algo más, algo que trascendía las transacciones frías que generalmente definían los matrimonios aristocráticos. «Hay algo más», dijo Gideon, sacando un documento separado de su portafolio. «Este es un contrato prenupcial que he preparado. Especifica que si nos casamos y luego el matrimonio fracasa por cualquier razón, usted recibirá una pensión vitalicia de 5,000 libras anuales y una residencia en Londres a su nombre. Sus hijos, si los tenemos, serán educados según sus deseos tanto como los míos, y tendrá control total sobre su propia correspondencia, lecturas y actividades sociales. No seré el tipo de marido que controla cada aspecto de la vida de su esposa». Verity tomó el documento con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las cláusulas cuidadosamente escritas. Era extraordinario. Cada provisión estaba diseñada para protegerla, para asegurar que incluso en el peor escenario, nunca estaría completamente a merced de un hombre. «Esto es
comenzó ella, su voz quebrándose ligeramente. Esto es más de lo que cualquier mujer podría soñar. Es lo mínimo que merece cualquier mujer inteligente, corrigió Gideon, especialmente una que tiene el coraje de ser ella misma en un mundo que constantemente le dice que sea alguien diferente. Edmund finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Su excelencia, estos términos son extraordinariamente generosos, demasiado generosos, me atrevería a decir. Seguramente no es necesario dar tanto poder a una esposa. Con el debido respeto, Lord Duskhaven, la voz de Gideon se volvió fría como el hielo. No estoy pidiendo su opinión sobre cómo estructuro mi matrimonio. Estoy informándole de los términos bajo los cuales procederé. Si los encuentra inaceptables, puedo llevar mi oferta a otra parte. La amenaza velada colgó en el aire. Edmund palideció, claramente recordando sus acreedores y las consecuencias de rechazar la única oferta de salvación que probablemente recibiría. Por supuesto, farfulló. Los términos son perfectamente aceptables. Verity, estoy seguro de que estás de acuerdo. Pero Verity apenas escuchaba a su padre. Estaba mirando a Gideon, viendo realmente por primera vez al hombre detrás del título y la reputación. Había venido esperando una transacción fría, un acuerdo comercial disfrazado de cortejo romántico. En cambio, había encontrado algo completamente inesperado. Respeto genuino. Acepto los términos, dijo ella en voz clara, y acepto el periodo de cortejo de 3 meses. Al final de ese tiempo, tomaré mi decisión libremente. Gideon sonrió, y la expresión transformó su rostro severo en algo cálido y genuinamente feliz. Entonces comenzamos oficialmente mañana. He organizado que nos acompañe la señora Pemberton como chaperona apropiada. Pensé que podríamos visitar la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Tengo entendido que tiene una colección excepcional de textos filosóficos griegos. A pesar de toda la tensión, Verity se encontró sonriendo también. ¿Investigaste mis intereses? Naturalmente. Si voy a cortejarte adecuadamente, necesito saber qué te hace feliz. Y según mis fuentes, los libros antiguos te hacen muy feliz. Tus fuentes son correctas, admitió Verity, sintiendo algo parecido a la alegría burbujeando en su pecho. Los siguientes 3 meses se desarrollaron con una cualidad casi de ensueño. Gideon era meticuloso en su cortejo, planificando actividades que demostraban cuán cuidadosamente había estudiado sus intereses. Visitaron bibliotecas y museos, asistieron a conferencias de filosofía en la universidad y pasaron incontables horas simplemente caminando por los jardines de Cambridge, discutiendo literatura, política y ciencia. Con cada encuentro, Verity descubría nuevas capas del hombre detrás del título ducal. Gideon era brillante, sí, pero también era amable de maneras que rara vez mostraba públicamente. Era paciente con sus preguntas. Animaba sus opiniones incluso cuando no estaba de acuerdo, y nunca una sola vez sugirió que debería ser menos de lo que era. Rosalind permaneció distante durante todo el período, comunicándose con Verity solo cuando la etiqueta social lo requería absolutamente. Edmund, habiendo recibido su dinero, se retiró a Londres, donde procedió a gastar su nueva fortuna en los mismos hábitos de juego que lo habían arruinado en primer lugar. La señora Pemberton, sin embargo, se convirtió en una aliada constante, chaperoneando cada encuentro y ofreciendo sabiduría gentil cuando Verity luchaba con sus dudas persistentes. Porque a pesar de todo, las dudas permanecían. ¿Cómo podía confiar en que esto era real? ¿Cómo podía creer que no era simplemente un experimento para un hombre aburrido? La respuesta llegó en el último día del tercer mes. Gideon había organizado un picnic privado en los terrenos de su finca cerca de Cambridge, un lugar que Verity no había visitado aún. Cuando llegaron, se encontró mirando una de las casas más hermosas que había visto jamás, rodeada de jardines meticulosamente mantenidos y vistas que se extendían por kilómetros. «Esta será tu casa si aceptas casarte conmigo», dijo Gideon mientras caminaban por los jardines. «He dado órdenes de que la biblioteca sea ampliada según tus especificaciones. También hay un estudio en el ala este que recibe luz perfecta por las mañanas. Pensé que podrías usarlo para leer o escribir». «Es demasiado», susurró Verity. «Todo esto es demasiado». «No». Gideon se detuvo girándola para que lo enfrentara. «No es suficiente. Nada sería suficiente para la mujer que has demostrado ser estos últimos 3 meses. Verity, te he observado cuidadosamente. He visto tu inteligencia, tu compasión,
tu coraje. He visto cómo tratas a los sirvientes con respeto, cómo defiendes tus creencias, incluso cuando son impopulares, cómo lees con una pasión que la mayoría de la gente reserva solo para sus amores, y me he enamorado de cada parte de ti. Verity sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Cómo puedo estar segura de que esto es real? ¿Cómo sé que no cambiarás una vez que estemos casados? No puedes estar segura, admitió Gideon honestamente. El matrimonio es siempre un acto de fe. Pero puedo prometerte esto. Te he elegido exactamente como eres. No tengo interés en cambiarte. La mujer que quiero como esposa es la que lee filosofía en bailes, la que desafía las expectativas sociales, la que ve el mundo con ojos claros y mente brillante. Si esa mujer desaparece, entonces habré perdido exactamente lo que valoraba en primer lugar. Verity miró sus ojos grises, buscando cualquier signo de falsedad. Lo que encontró fue verdad pura. Este hombre, contra toda lógica y expectativa social, genuinamente la valoraba por las mismas cualidades que todos los demás habían considerado defectos. Entonces mi respuesta es sí, dijo ella, su voz fuerte y clara. Me casaré contigo, Gideon Chatsworth. No porque necesite tu dinero o tu título, sino porque creo que juntos podemos construir algo extraordinario. Una asociación basada en respeto mutuo e intereses compartidos. Y quizás, con tiempo, algo más. Gideon tomó sus manos, sus dedos entrelazándose con los de ella. Ya es algo más, dijo él suavemente. Al menos para mí. Se casaron 6 semanas después en una ceremonia pequeña en Cambridge. Rosalind asistió, pero se fue temprano. Su rostro una máscara de cortesía fría. Edmund llegó tarde y ligeramente ebrio, pero al menos llegó. La señora Pemberton lloró durante toda la ceremonia, claramente feliz por su antigua pupila. Los años que siguieron demostraron que Gideon había cumplido cada promesa. Verity se convirtió no solo en duquesa, sino en intelectual respetada, publicando ensayos bajo su propio nombre sobre filosofía y política social. Gideon la apoyó en cada empresa, orgulloso de tener una esposa que era reconocida por su mente tanto como por su título. Tuvieron 3 hijos que criaron para valorar el conocimiento y la independencia de pensamiento. Su matrimonio se convirtió en algo legendario en círculos aristocráticos, no por escándalo, sino por ser genuinamente feliz, una asociación de iguales en una era que rara vez reconocía tal posibilidad. Y cuando Verity miraba hacia atrás en aquella noche en el baile, cuando un duque había elegido a la hermana rechazada, que nadie veía, entendía finalmente la verdad. Gideon no la había elegido a pesar de sus diferencias. La había elegido precisamente por ellas. Porque mientras el mundo había visto una mujer invisible, él había visto a alguien extraordinario, esperando simplemente ser reconocido. Y en ese reconocimiento, ambos habían encontrado algo raro y precioso. Un amor construido no sobre la belleza superficial o la conveniencia social, sino sobre respeto genuino, intereses compartidos y la voluntad de construir juntos una vida que desafiara las expectativas, pero satisficiera sus almas.